que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días. Bienvenidos a los titulares de la mañana de este 30 de junio de 2016, en esta lluviosa madrugada en la que toda Caracas amanece bajo una densa nube y bajo un palo de agua que aguanta ya por 12 horas. Lleva ya más de 12 horas lloviendo con ciertas interrupciones, pero lloviendo parejito, pues. El INAME, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, nos dice que la situación general del pronóstico del tiempo es la actividad de la zona de convergencia intertropical interactuando con vientos de moderada intensidad en los niveles altos de la troposfera, generando abundante nubosidad con lloviznas y lluvias dispersas en gran parte del territorio nacional, siendo más intensas algunas con descargas eléctricas en las regiones sur, llanos occidentales y sur de la Zuliana. No dice nada de Caracas, pero en Caracas realmente está cayendo pues un palo de agua bastante fuerte. La principal información que está en la prensa local, la que prácticamente todos los periódicos reseñan, es la que nos trae, por ejemplo, el principal titular de 2001. Nos dice el 2001 que Obama también quiere combo, diálogo más RR, referendo revocatorio. Hizo un llamado al gobierno y a la oposición a entablar conversaciones significativas. De ñapa aboga por la liberación de los presos políticos. Dijo que esa postura la comparten sus homólogos de México y Canadá, y por supuesto porque sus homólogos de México y Canadá, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau, estaban allí en la rueda de prensa que dio Obama, y estar allí al lado de él mientras Obama dice esto, por supuesto, es solidarizarse con la posición de Obama. Comenzamos el programa y comenzamos con una declaración efectuada ayer por el presidente Nicolás Maduro vía telefónica en un contacto que hizo con el Frente Francisco de Miranda en el estado Monagas. Ruédalo, Pablito. Siga siendo un obstáculo al desarrollo, un atraso para el país, y que sigue en manos de bufetes de transnacionales y multimillonarios que pretenden utilizar el poder público nacional para torcerle el rumbo a la independencia, al desarrollo del país. Son traspiés, bueno, vamos a recuperarnos. Fue un golpe moral para el país, vamos entonces a reponernos y vamos a avanzar. Las dos grandes líneas para el próximo semestre son avanzar en la producción ofensiva de la agenda económica bolivariana y, por otra parte, denunciar y derrotar la Asamblea Nacional. Vamos a planteárnoslo como objetivo. Terminar. Que decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, para el segundo semestre: denunciar y derrotar a la Asamblea Nacional. Dice que se acerca la hora de denunciar y derrotar a la Asamblea Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque ayer le cayó todo el mundo encima al señor Didalco Cabello, quien decía que había que abolir la Asamblea Nacional. Y, por ejemplo, Tarek William Saab, defensor del pueblo, dice que petición de eliminar la Asamblea Nacional es un acto aislado. ¿Qué dices tú, Pablo? Didalco Bolívar, dije. Dije Didalco Cabello, me perdonan, Didalco Bolívar. Bueno, los estoy mezclando, pues son personajes similares, más o menos, porque Diosdado Cabello también dijo hoy unas cosas interesantes en ese sentido. Interesantes, bueno, interesantes por cómo concibe el chavismo la política, ¿no? Tarek William Saab nos dice que la petición de eliminar la Asamblea Nacional es un acto aislado y que no le compete a un vocero estar lanzando ese tipo de calificativo ante los medios de comunicación. Habría que preguntarse si Nicolás Maduro, quien dice que el reto del segundo semestre es derrotar a la Asamblea Nacional, y además que en todas las cadenas y en todos los discursos que hace deja que el corito de iba a caer esta asamblea, va a caer, ruede durante un rato antes de decir las cosas que dice. Insisto, si el presidente Nicolás Maduro es un
vocero aislado también del chavismo como para estar planteando estas cosas. El Nacional nos dice que Obama pide respeto al proceso revocatorio y liberar a los presos políticos. Y leo la nota que nos trae el diario español ABC sobre este tema. Obama insta a Venezuela a respetar el proceso democrático y el Estado de Derecho. En ese sentido, ha llamado al gobierno de Nicolás Maduro a respetar la autoridad de la Asamblea Nacional, controlada desde el pasado mes de diciembre por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha instado este miércoles al gobierno de Venezuela a respetar el proceso democrático y el Estado de Derecho y ha vuelto a reclamar la liberación de los presos políticos. Obama, que se ha reunido en Ottawa con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha aprovechado la cumbre para lanzar un llamamiento conjunto al diálogo en Venezuela, que atraviesa una situación muy grave. En ese sentido, ha llamado al gobierno de Nicolás Maduro a respetar el Estado de Derecho y la autoridad de la Asamblea Nacional, controlada desde el pasado mes de diciembre por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Los presos políticos deberían ser liberados y el proceso democrático respetado, lo que incluye también los esfuerzos legítimos de convocar un referéndum contemplado en la ley venezolana, apostillado en alusión al revocatorio que quiere organizar la MUD para expulsar del poder a Maduro. Globovisión nos dice que Luis Almagro respalda el pronunciamiento de Obama sobre Venezuela. Fue hecho a través de su cuenta oficial Twitter, donde reiteró que esos aspectos mencionados por Obama durante la cumbre de Norteamérica son indispensables para la estabilidad política de Venezuela. El tuit de Almagro dice literalmente: referendo revocatorio en 2016 y liberación de presos políticos indispensables para Venezuela, nos dice. La OEA, mientras tanto, está preparando una nueva reunión para discutir el informe que elaboró Almagro sobre nuestro país o sobre el gobierno venezolano. Esto nos lo dice el Nuevo Herald, la versión en español del diario estadounidense Miami Herald. El Consejo Permanente estudia el informe de Luis Almagro sobre posible alteración del hilo constitucional en Venezuela. Conclusiones serán analizadas en nueva reunión del organismo multilateral. Preocupaciones sobre riesgo de estallido social dominan el análisis sobre la situación del país. La nota de Antonio María Delgado dice que la Organización de Estados Americanos convocará próximamente una nueva reunión para analizar el desmantelamiento de la democracia en Venezuela, una vez que los países miembros terminen de examinar el severo informe sobre el país sudamericano presentado por el secretario general Luis Almagro. Ayer Maduro, por cierto, decía en su contacto telefónico, ayer tuvo 3 contactos telefónicos a lo largo del día, que a Venezuela no la iba a intervenir ni la OEA ni nadie. Dice que el informe que delinea el colapso económico y social provocado en Venezuela por el chavismo está siendo analizado por las distintas delegaciones de la organización, las cuales ventilarían sus conclusiones en una próxima reunión del Consejo Permanente de la OEA, dijeron al Nuevo Herald fuentes del organismo multilateral. El cardenal Urosa, mientras tanto, el cardenal Jorge Urosa Sabino, advierte que abolir la Asamblea Nacional sería un golpe de Estado. Señaló que es una cosa desesperada y parece que no tiene ni pies ni cabeza y sería un golpe de Estado contra la voluntad popular manifestada el 6 de diciembre, cuando una gran mayoría del pueblo venezolano votó por la dirección que tiene actualmente la Asamblea Nacional, dijo Urosa Sabino a Globovisión. Principal titular de Últimas Noticias dice: TCJ no está facultado para disolver la AN. El presidente es quien tiene esa atribución según el artículo 236 de la Constitución. Mencionaría que es el 240 y que tiene una cláusula muy específica, que es que le den 3 votos de censura al vicepresidente a lo largo de un periodo de la Asamblea. Y alguien me contaba que esto, que no tiene mucho ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Por qué la Asamblea destituiría 3 veces un vicepresidente y por qué el presidente podría disolver la Asamblea luego de eso? Que es una copia, me dicen, de la Constitución rusa postsoviética, de la Constitución rusa de 1993. Exconstituyentes y abogados constitucionalistas coinciden en que la propuesta presentada por Hidalgo Bolívar es inviable, ya que un poder público no puede ser abolido. Sin embargo, ayer en horario estelar, BTV, que es un ente por supuesto oficial del chavismo, tenía una extensa entrevista con Hidalgo Bolívar. Les quiero recomendar un artículo que sale en Pro Da Vinci, siempre les recomiendo los artículos de José Ignacio Hernández, que se llama Sobre la demanda de disolución de la Asamblea ante la Sala Constitucional, por José Ignacio Hernández. Yo lo voy a colgar luego de la pausa, pero él hace un análisis de por qué, obviamente, el TCJ no puede abolir la Asamblea Nacional, abolir ni siquiera disolver, porque el término correcto, por supuesto, no es abolir.
Abolir es un término que además suena a 1984, es un término bastante orwelliano. Digo esto porque en 1984 se decía, por ejemplo, que la palabra libre solo podía estar expresada en el sentido de que, por ejemplo, un perro está libre de pulgas. Ese era el ejemplo que ponía el neolenguaje orwelliano. Pero dicho esto, tengo que leerles el final del artículo que dice: cuando el río suena. Habiendo aclarado lo anterior, de inmediato debo formular dos precisiones. La primera es que no puede pasarse por alto que a través de varias sentencias de la Sala Constitucional y algunos decretos presidenciales se han reducido arbitrariamente las funciones de la Asamblea Nacional en lo que puede ser considerado como un golpe de Estado permanente contra este órgano. Y ello constituye una forma directa, indirecta de disolver o desconocer la Asamblea Nacional, tal como lo consideró el secretario general de la OEA al solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. La segunda es que el propósito de disolver la Asamblea Nacional o en su caso de avanzar incluso más en su desconocimiento formal fue asomado por el decreto presidencial número 2323 que declaró el estado de excepción y de emergencia económica. Allí se coloca a la Asamblea Nacional como un órgano al margen de la Constitución que no ejerce legítimamente ninguna representación y que pretende desconocer a otros poderes públicos. Palabras más, palabras menos, esos fueron los argumentos con los cuales Fujimori optó por disolver el Parlamento en 1992 en contra de lo dispuesto en la Constitución del Perú, que solo preveía la disolución del poder legislativo en un caso similar al contemplado en la Constitución venezolana. Y agrega: cuando el río suena. Habría que agregarle al artículo de José Ignacio Hernández que Fujimori, entre muchas otras cosas, por esto de 1992, está pagando una condena prácticamente de por vida en una cárcel peruana. Voy a leer algunos de los mensajes de ustedes en la red social Twitter. Nos dice la diputada Dinora Hernández: quizá lo que le parece aislado al defensor de la propuesta de abolición que se lanzó el descolocado Bolívar es lo retrógrado. Rafael Moreno dice: la tesis de refundar la república tiene peso, pues permitiría la constitución de nuevas instituciones independientes y éticas. Y agrega: en Venezuela será necesario revisar con seriedad cuál es el perfil profesional de los egresados de todas las carreras profesionales. Lenza Cata nos dice: buen día Pedro, SOS hermano en Los Teques, Garcés Ricitos de Oro colapsa la ciudad. Un guiso y full pimentones. Abraham Martínez dice: ese coro sí va a caer, sí va a caer, para nada es espontáneo. Amanecerá y veremos. Por supuesto nos están adaptando a la idea de una disolución de la Asamblea Nacional. Por lo menos Didalco Cabello, como diría yo en el comienzo del programa, Didalco Bolívar tiene la decencia de decir que después de eso va a haber una elección, y eso descalifica, por supuesto, toda la propuesta, porque el chavismo, si algo no quiere, es medirse en una nueva elección. Si hay una nueva elección para la Asamblea Nacional, probablemente el chavismo tenga nada más 20 diputados y la oposición tenga 150. Quinto Vitel nos dice: no puede esperarse algo diferente debe ser Didalco Bolívar. Es un funcionario de defensor del pueblo, es un funcionario del gobierno. Opinión aislada es lo menos que pudo ocurrírsele. Howard Muñoz nos dice: y ahora ese cambio de Eloína por Cilia ya la quiere sacar de la asamblea porque se saben perdidos hoy y mañana. Dice Sócrates: el presidente Nicolás Maduro tiene la oportunidad de derrotar a la AN, como activando el RR y sacando más votos que la MUD, que le eche pichón. Nos muestra Hernán Fermín una foto de la vía nueva al Junquito. Es un lodazal. Me imagino que esto es subiendo, no lo veo bien, pero me imagino que esto es subiendo, y en los primeros kilómetros un charco pues gigantesco que prácticamente impide el paso. Ana Gallegos dice: en el lenguaje del gobierno es puro derrotar, arrasar, matar, quitar, eliminar, abolir. Eso es querer paz, por amor a Dios. Buen día. Y les voy a recomendar que se miren mi timeline, porque el último tweet que publiqué es un tweet sobre la convocatoria que tuvo Diosdado Cabello a su programa Con el Mazo Dando anoche en el Estado Apure. Ya estaremos hablando de lo que dijo en el programa, pero por lo pronto ustedes pueden ver por esta foto, que además es una foto oficial, que el caballero convoca multitudes allí a donde va. Por supuesto, estoy siendo irónico. 6:45, vamos a la pausa. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. La Alcaldía Metropolitana disminuye el impacto de la escasez de agua, producto de la falta de inversión y mantenimiento en plantas de tratamiento y embalses. Con sus programas Tanques de Agua para la Vida, El Agua va a la escuela
y cisternas en las comunidades busca mayor bienestar para los ciudadanos en las parroquias caraqueñas. Más agua, más conciencia, más vida. En la Alcaldía Metropolitana seguimos dando la cara por Caracas. Digitel pone a tu disposición los centros de atención express disponibles en todo el territorio nacional, donde podrás realizar activación y desactivación de planes y servicios, gestión de órdenes de servicio técnico, reemplazo de SIM, traspaso de líneas, reconexión por robo y extravío, desbloqueo de email y configuración de equipos. Busca el que más te convenga, acércate y conoce todos los servicios que tenemos para ti. Digitel, vívelo todo. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera con cachapas, hallaquitas de maíz, chicharrón y jojoto, sándwich, empanadas y muchísimo más. En la calle Nueva York, Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Y ahora, hay que decirlo, con Julio Borges. El verdadero reto de la Ley de Producción Nacional es acabar con las colas del no me alcanza y del no consigo. Reactivar nuestra economía es una necesidad y es nuestro derecho. La solución a la escasez está en esta ley, que apoya a los trabajadores venezolanos para que recuperemos al país y el orgullo de lo hecho en Venezuela. Primero justicia. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. A las 6:48 tenemos en la línea telefónica a Ángel García Banch, economista y director de Econométrica. Algunos titulares para comentar con él. Protesta por comida en Catialamar, saqueos y protestas en Ejido anoche, Estado Mérida, por escasez de alimentos. El interés del estímulo nos dice que Conindustria afirma que la industria venezolana opera a una sexta parte de la capacidad operativa de 1997 y eso unirlo todo al 22% de inflación mensual que estamos padeciendo. Dicen los economistas, Ángel, que alta inflación no significa hiperinflación y que hambre no significa hambruna, pero el año que viene, la alta inflación de este año, que podría convertirse en una inflación de 2.200%, y el hambre de este año podría convertirse en una hambruna, o sea, vamos enfilados hacia allá. Su comentario, buenos días, sobre todo orientado al tema de esta inflación que realmente está acabando con nosotros. Muy buen día. Hola Pedro, gracias por la invitación. Sin lugar a duda, yo creo que de hecho esto es peor que hiperinflación, porque en hiperinflación de precios hay un proceso de hiperinflación de salarios, es decir, uno persigue al otro y se forma una espiral y el poder de compra de los salarios no se desploma como se ha caído en Venezuela. En Venezuela se ha desplomado literalmente por el orden de un 55%. Es decir, lo que pasó en el precaracazo, que fueron esos 6 años del 83 al 89, ha pasado aquí en cuestión de un año y medio, 2, un desplome del poder de compra de los salarios, pero por supuesto, mucho más profundo, más profuso también, en el sentido de que ha habido una escasez desbordada, incomparable con ningún otro momento de la República, salvo, por supuesto, el momento de la Guerra Civil de Independencia o la Guerra Civil Federal, el tiempo de los Monagas, etcétera, pero ni siquiera durante el periodo del pacto entre caudillos de Guzmán Blanco ni nada por el estilo. Venezuela está en un retroceso en el siglo XIX y necesitamos que se establezca un orden, y el orden, la humanidad sabe que está vinculado sin lugar a duda con un sistema civil de mercado, es decir, en vez de usar fusiles
para coordinar socialmente la producción, la distribución o asignar recursos de forma eficiente, se utiliza más bien, o mejor dicho, ineficiente, se utiliza como mecanismo de coordinación social, que sí es eficiente, las señales de precio, o es decir, el sistema de mercado, desde el punto de vista de la interacción entre oferentes y demandantes, es decir, la coordinación social de la producción y la distribución. Y los militares que se den a su tarea, pues, que es garantizar el territorio, que hoy no garantizan, la soberanía, que hoy no garantizan, la seguridad de la persona, de los bienes y de la propiedad. Pero, por supuesto, la situación cada vez se pone peor si no se da un cambio político inmediato. Evidentemente, el segundo semestre del año será terrible y bueno, terrible con la situación actual, es algo que prácticamente ya se nos hace a nosotros inclusive difícil de imaginar, porque nosotros de alguna forma previmos esta situación. Yo escribí un artículo que se llama Conmoción Social, publicado en Runrunes en enero de 2015, y esto se veía venir. Se decía allí de un estallido social que lo tenemos un estallido descentralizado, no está organizado políticamente ni nada por el estilo, simplemente es el desorden, el caos, la anarquía, porque el sistema de mercado y el sistema de pagos no está funcionando. Por cierto, Pedro, que pagar desde el punto de vista etimológico significa pacificar. No puede funcionar el sistema de pagos, el sistema de pacificación en el país si la moneda no funciona y si el sistema de mercado no funciona. Ángel, hablando de la moneda, yo he visto su timeline con sumo interés porque siempre me interesan las cosas que usted escribe. Usted dice que hay artículos que tienen un tipo de cambio implícito hasta de 4.000 bolívares por dólar. ¿A dónde nos lleva esto? Porque, digamos, la credibilidad en el bolívar está destruida. ¿Cómo reconstruir la credibilidad en la moneda venezolana si es que esto se puede? No, yo tengo mis serias dudas. Sí se puede, y la forma de lograrlo es con un cambio político que posteriormente permita restablecer un orden en materia fiscal, en materia monetaria, en materia salarial y, por supuesto, si se quiere, acabar con prácticas que han hecho que precisamente hayamos llegado a donde estamos. Por ejemplo, hay que derogar la Ley Orgánica de Precios Justos, derogar la ley contra los ilícitos cambiarios, hay que hacer modificaciones en la LOT, hay que restablecer, eso es relativamente sencillo porque podemos derogar leyes y restablecer leyes que fueron funcionales en el pasado. Eso desde el punto de vista jurídico es sencillo, el problema o la traba está en la cuestión política y yo no tengo la menor duda, así como los industriales dicen que la producción está parada, porque eso es la traducción de lo que tú acabas de leer, eso es una mala noticia hoy, pero también es muy buena noticia a futuro. Si a las industrias se le meten dólares y divisas con un sistema de mercado, es decir, que los propios industriales puedan poner sus propios dólares, eso es lo que es un sistema de mercado, que los propios industriales puedan meter sus propios dólares, invertir y recuperar esas divisas, etcétera, etcétera, y hacer una ganancia que permita financiar la sustitución de los equipos por mejores equipos, mejores máquinas, etcétera, la tecnología. Bueno, entonces, claramente la empresa venezolana surge rápidamente, la industria. La única preocupación que yo tengo fundamental es una restricción que tiene que ver con el tema eléctrico y, por supuesto, la agricultura, que le va a tomar mucho más tiempo que la industria recuperarse. Pero lo que es industria y por consecuencia después servicios, eso arranca rápidamente, pero por supuesto en el marco de un cambio político y restableciendo el sistema de mercado, sustituyendo el sistema mafioso militar que tenemos hoy basado en la expoliación de diferenciales de cambio y precio, tanto con la gran mafia del contrabando y la sobrefacturación, como con la pequeña mafia, pero más de mayor tamaño, como es el tema del bachaqueo, o sea, los bachaqueros y clapchaqueros que manejan la distribución y la asignación de la comida y por supuesto expolian también diferenciales de precios. Pero no es algo que no se puede hacer, la traba está en la cuestión política. Claro que podemos recuperar la moneda, claro que podemos recuperar las instituciones. Hay que recordar, Pedro, que Venezuela fue de 1925 al 74 la economía que más creció en el planeta. Fuimos ejemplo de civilidad,
durante parte de ese periodo, ejemplo, democracia, república, institucionalidad, cuando todos los países de América Latina y buena parte de los países del mundo estaban metidos en procesos dictatoriales, y existe pues un bagaje histórico, un bagaje institucional que sirve de base para recuperar las instituciones en Venezuela. Venezuela no es el caso típico de la economía exsocialista que jamás utilizó el sistema de mercado, que pasó de un sistema feudal o digamos, servil hacia un sistema de mercado sin conocer cómo... No, además el sistema de mercado es fácil de usar. Nosotros fuimos quienes dábamos cátedra usando el sistema de mercado en Venezuela, por lo menos hasta el 74, una economía que creció como ninguna otra del planeta. Aquí podemos recuperar las instituciones, podemos recuperar la moneda, podemos lograr grandes cosas, pero se tiene que dar el cambio político, que es donde está la traba. Yo creo que el país ha hecho un aprendizaje muy importante. Los gremios y los sindicatos saben que no se deben meter en la política, tienen que estar metidos en la producción, no deben estar buscando dólares baratos ni buscando aumentos de salarios superiores a los de la productividad. La iglesia y la academia tienen reflexiones que hacer. Los militares, hay parte importante de la institucionalidad que entiende que tiene que regresarse a los cuarteles a garantizar la soberanía, el territorio y la seguridad de la persona, de los bienes de la propiedad. Hoy el territorio está fracturado en pranatos, en grupos de colectivos, de paramilitares, etcétera. Y los políticos saben que tienen que dedicarse a la producción de bienes públicos. Muchas gracias, Ángel. Lamentablemente tenemos que despedir el programa. Muy interesantes sus reflexiones. Además, la del crecimiento de 50 años a mitad del siglo pasado estaba asociado a la economía liberal de mercado, ciertamente, hasta que llegó la CEPAL y pues cambió todo eso para daño del país. Cierro este programa lamentando la muerte del maestro Inocente Carreño. Falleció ayer a sus 96 años. Que en paz descanse, una vida larga y fructífera. Me tengo que ir. Chao.